Señoras y señores, bienvenidos a la segunda temporada de Laborcast. Primero que nada, queremos felicitarlos por ese buen recibimiento que tuvimos en nuestra primera temporada. Todo un éxito, muy contentos de seguir acá. Esperamos inclusive tener una tercera y cuarta temporada. Fíjense que para dar inicio a esta segunda temporada, como siempre, con invitados de lujo, en el día de hoy tenemos a José Adelino Pinto, líder de Mercer, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, para abordar un tema que nos apasiona y es un tema que vamos a tener más a menudo en Laborcast, que es referido con la compensación. Nos hemos dado cuenta, José Adelino, que es un tema debemos hablar constantemente, ¿no? De ese asunto, porque cambia vorazmente de un mes a otro, de un trimestre a otro, y lo que no funcionaba en algún momento, eso sí, lo vamos revisando y lo vamos afinando. Así es. El tema entonces que tenemos para hoy con nuestro invitado es la compensación en el sector empresarial venezolano. José Adelino, con años de experiencia en el ámbito de la compensación, de la estrategia de la compensación, sobre todo en la visión empresarial. Bienvenido, José Adelino, un placer tenerte acá. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación y saludos a tu audiencia en este arranque de la segunda temporada. Así Siempre es un honor iniciar algo. Total, no, y para nosotros de verdad que es un placer. José Adelino aparte es amigo de la casa, lo conocemos de hace muchísimos años, hemos tenido algunos proyectos juntos y es un placer de verdad Sí, tenerte. Comparto. Tenías tiempo que no me llamabas, pero bueno, vamos a dejarlo de ese Pero tema. estás aquí, Estoy aquí. No, qué bueno, José, qué bueno. Sí. Fíjate, José, ya con esta trayectoria que tienes en Mercer, Venezuela, 5 años. Obviamente una referencia obligada en lo que es la estrategia de compensación y en lo que es, todo lo que es el análisis del mercado, la consolidación de data, la sistematización de data. ¿Qué hace Mercer Venezuela para nuestra audiencia, que es una audiencia de derecho del trabajo, de relaciones laborales, de recursos humanos? Para el que no lo pueda conocer, ¿qué hace Mercer Venezuela? A ver, Mercer pertenece a una corporación americana que se llama Marsh McLennan. Marsh McLennan es una empresa que tiene 153 años de historia. Fue creada en la ciudad de Chicago a raíz de los incendios que se producen en esa ciudad, donde el cuerpo de bomberos de la ciudad de Chicago es arrasado producto de los incendios, y el señor Marsh y el señor McLennan crean la sociedad de corretaje que se llama Marsh McLennan, y eso da inicio a esta compañía de 153 años. Wow. Particularmente Mercer nace en Canadá en el año 1949. El señor Mercer era un actuario y es contratado por el señor Marsh y el señor McLennan para construir el análisis actuarial de las pólizas. Tú sabes que cuando contratas una póliza, tú tienes que ver su viabilidad en el futuro. Claro. Entonces eso hace que contraten al señor Mercer, y eso crea a Mercer como empresa. A partir de ahí se da la necesidad de empezar en el mundo de recursos humanos y se empiezan a crear los diferentes desarrollos. En Venezuela, Marsh llega hace 67 años cuando se da la apertura petrolera. Claro. Cuando se da la apertura petrolera o la nacionalización petrolera en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a partir de esa década llega Marsh a Venezuela y se instala como sociedad de corretaje de seguros. Mercer llega hace 27 años llega Mercer, de la mano de la compra que se le hizo a Easy Sorbet, que era la compañía de Federico López. Ah, imagínate tú. O sea, el primer CEO de Mercer fue Federico López. Que también lo tuvimos invitado aquí en la Laborcast. Exactamente, sé que lo tuviste acá, sí. Él fue la primera persona. Entonces, desde ese entonces conviven las dos compañías acá en Venezuela, tanto Marsh como Mercer. Marsh, una sociedad de corretaje de seguros, y Mercer, entonces, una consultora en el mundo de recursos humanos, donde se atienden a todos los subsistemas de recursos humanos, con excepción de la nómina. No hacemos la nómina, no atendemos los temas laborales, legales, no se atiende esa parte. Para eso está Labor. Exactamente, para eso están ustedes, Labor GG, y no hacemos Headcounter. Esas son las tres líneas de negocios que no se atienden. Para todo lo demás existe una solución dentro del mundo Mercer, sea que esté aquí en Venezuela a través del equipo que tengo acá en Venezuela,
o sea que esté en cualquier país del mundo. Estamos en 130 países. Wow. Somos 86.000 trabajadores. 86.000. 86.000, una cosita, se dice fácil. Entonces, aquí en Venezuela somos 92 personas entre Mars y Mercer. Ese es el mundo acá, pero se atiende a todo el país desde acá, desde Caracas, Valencia y Maracaibo. Qué bueno, qué bueno. Si tuviéramos, José Adelino, que hablar de alguna competencia diferenciadora o esa generación de valor que Mercer Venezuela, desde la perspectiva de talento humano, le ofrece a sus afiliados o a sus clientes, ¿cuál sería la que tú destacarías? A ver, Mercer es la única consultora transnacional que existe en Venezuela, que además atiende el mundo de salarios. ¿Okay? Existen otras consultoras transnacionales, pero no atienden el mundo de salarial. Entonces, el gran valor diferenciador que tiene Mercer es que yo te puedo dar la visión no solo de Venezuela, que la recolectamos, sino que te puedo dar el comparativo con otros países de la región. Qué bueno. Podemos ver la realidad de Argentina, que se parece a la de nosotros. Claro. Sí, vaya la cuña. Tú tienes que ver los incrementos de sueldo. Yo los veo y digo, ay, eso fue como hace 5 años en Venezuela. Los incrementos Back to the future. Sí, back to the future, exactamente. Y bueno, cualquier otro país que tú quieras ver. Claro. Incluso si tú eres una empresa multilatina cuya sede está acá en Venezuela y tienes operaciones fuera de Venezuela en otros países, bueno, te puedo dar esa atención integral a toda la región donde tú estés presente. Qué bueno. Fíjate que para nosotros, José Adelino, y yo me imagino que para ti también, antes que entraras a Mercer, Mercer es referencia de estudios de mercado. Mercer es referencia de estudios salariales. Sí. Es decir, nosotros en el mundo del derecho del trabajo y en las relaciones laborales, cuando estamos en una negociación colectiva o previo a una negociación colectiva en la fase preparatoria, o cuando de repente nos piden asesoría para transformar o modificar compensación, una de las herramientas obligadas son los estudios salariales. Sí. Y Mercer es como punta de lanza. Sí. En esos estudios. Yo siempre he sido, digamos, como que el consumidor final de que me toca ya el producto final. Correcto. Pero ¿cómo ustedes, que yo creo que es una tarea titánica y eso lo vamos a escudriñar un poquito más adelante, pero aquí a manera de abrebocas, José Adelino, ¿cómo ustedes hacen esa labor titánica de consolidar, de estudiar mercado, digamos, con una data tan dispersa, tan diferente de sectores en Venezuela hoy en día, públicos, privados? ¿Cuál es la labor, digamos, titánica que tienen ustedes a lo interno para esa labor? A ver, te voy a contar una infidencia. A ver. Fíjate, nosotros tenemos una plataforma, se llama eWin, donde se supone se descargan todos los salarios a nivel global de todas las empresas que colocan ahí su compañía. La herramienta está diseñada para cargar el salario unimoneda. Wow. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? Tenemos doble moneda. Claro. Eso nos hizo salir de la herramienta en ese momento y tener que irnos a un proceso manual de recolección. Wow. Mientras la empresa entendía que eso, primero les costó entender cómo es que en Venezuela hay dos monedas, cómo es que le pagas el sueldo a la gente en dos monedas. Entonces les ha costado, pero a raíz del caso de Venezuela está el caso de Zimbabue y el caso de Argentina, donde estos países ya están pagando en dos monedas, en dólares y en su moneda local, y eso ha llevado a la flexibilización de la herramienta, y lo más seguro que ya para el año 2025 volvamos a estar dentro de la plataforma y no tengamos que hacer la recolección de manera manual como la hacemos hoy, que es bastante titánica hacer la recolección manual. Porque además, una de las particularidades también que tiene el mercado venezolano, Carlos, es que la gente paga cualquier cosa. Cualquier cosa lo llama bono. Claro. O sea, bono del agua, bono del bono de la carrera, ya que vas a correr la carrera, el bono de la carrera. Bienvenido a nuestro mundo, ¿viste? Sí, porque nosotros nos llaman, ¿qué nombre le pongo? Es así. Entonces, todo es un bono que entra en el ingreso. Claro. No entra en el pasivo, pero sí entra en el ingreso. Entonces, ¿cómo explicarle a una transnacional donde típicamente lo que tiene es un sueldo 12 meses, un bono unas vacaciones y un bono de desempeño? Eso es típicamente los conceptos que existen a nivel global. Decirle, no, bono de guerra económica, bono de ayuda de esto. Bueno, pero eso es aparte del salario. No, eso es el salario. Eso es el ingreso del trabajador. Pero con esas consideraciones. Con esos nombres y esas consideraciones, y no entra el pasivo. Claro. Bueno, señores, con esto damos la bienvenida de la segunda temporada con José Adelino
Pinto, líder de Mercer Venezuela. Vamos a seguir profundizando los temas de la compensación. De nuevo, un placer tenerte, José Adelino. Y bueno, continuamos aquí con el segundo bloque. Seguimos acá con la compensación en el sector empresarial venezolano. Joselino, me comentabas algo, digamos, muy relevante al finalizar el primer bloque, que tiene que ver con esa labor, bueno, de consolidación de información que ha venido haciendo Mercer, y nos abre un tema que nos apasiona a todos los laboralistas, que tiene que ver con el hoy de la compensación en Venezuela, ¿no? Sabemos que puede ser, digamos, bastante interesante, por no decir polémico, sí, claro, de hablar de cuál es el salario que paga el mercado como salario mínimo, cuáles son los promedios, porque entendemos que es muy disperso. Pero si tú tuvieras que hablar de la compensación hoy en Venezuela, ¿cuáles son esos aspectos relevantes en el 2024? Te pregunto aspectos relevantes para que abordemos temas como ¿qué es lo salarial? ¿Qué está en el mercado como beneficios salariales? ¿Qué está en el mercado como beneficios no salariales? ¿Y qué otras cosas nuevas están apareciendo ahorita en el 2024? Bien, vamos a empezar por lo básico, Carlos. Vamos a empezar por decir cuál es la estructura. Ok, muy bien. Porque después de varios años que hemos estado con la hiperinflación y la crisis, al fin podemos decir que hay una estructura salarial definida dentro del mercado venezolano. Qué bueno. Hay una estructura que tiene 3 componentes. El primer componente es lo salarial, que es lo típico, lo que toda la vida conocimos, desde el punto de vista de lo que está en la ley del trabajo y todo ese tema. Y después tenemos lo no salarial, pero además lo no salarial está dividido en 2 paticas. La primera patica tiene que ver con todo el mundo del ticket de alimentación o tarjetas complementarias de estas empresas. No vamos a hacerle publicidad a estas empresas. Pero las puedes decir, no hay problema. Como Sodexo, debe ser Sodexo, Cestatic, ese tipo de compañías. Okay. Eso está creciendo en una patica importante y después todo el mundo bonos. Okay. Todo el mundo bonificación y todo el tema. Entonces, cuando lo vemos en el promedio del mercado, estamos hablando de 30% lo salarial, 70% lo no salarial. Ese más o menos el porcentaje. El porcentaje promedio, todos sectores, niveles, más o menos. Va cambiándote por nivel jerárquico, va cambiándote por sectores, okay, por áreas, exactamente. Y el 70% no salarial, entonces ahí tenemos las 2 paticas. Las tarjetas o ticket de alimentación pesa más o menos el 20%, okay, y el resto es bono, 50%. Estamos hablando 30 salarios, 20 tarjetas o tickets y 50 bonos. Entonces ese es como el gran esquema que actualmente tú ahora consigues en cualquier empresa que tú te presentes. Eso es el esquema más o menos que ellos tienen. Te van cambiando porcentajes, un poquito más acá, un poquito más allá, todo el tema. Fíjate, José, eso nos plantea un dilema gigantesco. Ya me imagino que sabes cuál es la pregunta que yo te voy a hacer, porque es la pregunta que nos formulan a nosotros todos los patronos. ¿Es legal o no es legal? Exactamente, que nosotros le colocamos un signo de interrogación de este tamaño, es ¿qué hacemos con la legislación laboral? Correcto. Fíjate que justo ayer estamos grabando unos micros que vamos a publicar próximamente, que se llama Hecho en Casa por la Hora, aprovecho aquí para valga la cuña, donde precisamente hablamos de ese dilema, ¿no? O sea, porque el dilema está tu política primaria de retención en función de esos bonos no salariales para que la gente no se te vaya. Por otra parte, paliar o sanear económicamente a la organización para que sea sostenible la empresa en el tiempo. Pero en tercer lugar, bueno, es un riesgo que están asumiendo las organizaciones conscientemente de cara a una solución futura que se tendrá que concertar, ¿no? ¿Cómo sientes tú que responde el patrono? Digamos, porque al final del día uno anuncia los riesgos, pero el patrono es quien decide asumir esos riesgos. Totalmente, ¿no? El patrono decide asumir los riesgos. Pero mira, vamos a partir del ticket de alimentación. Okay. El gran polémica del ticket. ¿Es indexado o no es indexado? Está la Gaceta, no está la Gaceta. Está la Gaceta, no está la Gaceta. Pero vamos a partir de cuando no, antes que salieran los famosos $40 y lo indexado, era que el ticket llegó a ser tan insignificante dentro de la compensación del trabajador que más del 60% del mercado decidió no entregar el ticket vía las tarjetas o estas empresas prestadoras de servicios, sino que directamente lo pagaban en la nómina, con la implicación de que eso te lleva a que todo lo que metas en la nómina tiene el riesgo de que sea carácter regular y permanente, tiene el riesgo de que sea. ¿Qué pasa? Al llegar la Gaceta del año pasado, la del año pasado, no la de este año, por favor, aclarado el punto, la del año pasado,
Cuando sale la Gaceta con los 1.000 bolívares o el anuncio de los $40 indexados que hace el Ejecutivo, entonces, ¿qué empiezan las organizaciones? Empiezan a recobrar la práctica de contratar de nuevo a estas compañías prestadoras de servicios para volver a administrar el beneficio por esa vía. Okay. Porque además, y es la gran recomendación que yo siempre le hago a los clientes, no se queden enganchados en el tema de si son $40 o si son 1.000 bolívares, si es indexado o no es indexado. Es una pelea inútil, estéril, y más cuando han vociferado todas las autoridades de que son $40 indexados. Claro. Y que no va a haber Gaceta. Claro. Entonces, no se queden por ahí, paguen por encima de los $40, den una compensación superior en esa vía, que obviamente no tiene carácter salarial. Existe una ley que lo regula, que es la ley del beneficio de alimentación o del cestatique socialista. Entonces, bueno, utiliza esa ley a tu favor y entrega al trabajador una compensación mayor. Y hacia allá han ido caminando algunas organizaciones hacia ese tema del ticket de alimentación. Pero después está el otro bono, que es el otro 50% de la compensación. Claro. Que ese sí tiene todo lo que tú quieras y no quieres. Todos los apellidos que tú quieras. Todos los apellidos, porque además el gran tema es que más del 60% del mercado, Carlos, no le hace firmar absolutamente nada al trabajador. Claro. No le entrega un recibito partido por la mitad donde diga esto es un bono, no tiene carácter salarial, de guerra económica, de lo que tú quieras. No le entrega nada, sencillamente le da el monto. Entonces, mientras estás trabajando y eres feliz, eso es como el matrimonio, cuando eres feliz, no pasa nada. No pasa nada, pero cuando llega el divorcio, entonces el divorcio te saca todas las cosas que te tenía guardadito porque se quedan anotadas por ahí en algún lado, entonces te anoto. Y entonces, mientras estoy feliz, no me importa el papelito, pero cuando no estoy feliz, te voy a echar en cara que no me sacaste un papel. Total. Y eso es salario. Y fíjate que lo que tú dices, José Adelino, cobra más vigencia cuando tú ves inclusive los anuncios oficiales que en algún momento han existido. Es decir, hay un salario mínimo nacional que existe, que es ínfimo, pero que es de $3 hoy por hoy, pero tienes un beneficio de alimentación que al menos desde lo legal son 1.000 bolívares, en su momento $40, hoy con anuncios o decretos de indexación a $40. Es decir, tienes un beneficio de alimentación que representa 10 veces lo que es el salario mínimo. Esa estrategia que ha sido la tendencia, José Lino, y que a nosotros nos preguntan muchísimo, yo creo que hay elementos del contexto laboral que son importantes de considerar. Un elemento que es muy importante, bueno, tiene que ver con el famoso indicador emitido por el Sendas, que es el acceso a la canasta básica alimentaria, que la tenemos hoy en día entre los $500, $600, y compartimos aquí en Labor considerablemente lo que dice José Lino. Bueno, si tienes una vía, digamos, una vía estructurada a través de algunos de estos mecanismos que te garanticen que eso es para el acceso a la alimentación o bienes afines, productos de primera necesidad relacionados con la canasta alimentaria, bueno, puedes utilizar esos productos para paliar el acceso a bienes y servicios, pero el gran reto que vamos a tener acá es la salarización de esos bonos. Fíjate que allí, José Lino, y me quedo un segundito con el tema legal, nosotros vemos dos opciones posibles a futuro. Una primera opción, que la puede dar el operador jurídico o el Tribunal de Justicia, donde básicamente plantea una solución de facto y te dice, bueno, vamos a ver estos elementos, estos bonos otorgados con estas características en este contexto, se le da una consideración especial. O lo segundo, que es el mismo Ejecutivo Nacional o el Gobierno Nacional determine como una especie de reseteo muy similar a lo que pasó en algún momento con los sistemas de transferencia de las prestaciones sociales, cuando se cambiaban de un régimen a otro, para que de alguna manera existan unos paliativos para las organizaciones y no acumulen esos pasivos laborales, sobre todo tomando en cuenta, José Lino, de que tienes un sistema de recálculo en la ley, que es que la prestación social se calcula con el último salario. Pero sin duda que es un elemento vital. A mí me parece que es muy importante tener a José Lino acá, porque José Lino no está hablando de lo que hablamos los abogados, que es abstracción o es interpretación de la norma, sino José Lino está hablando de evidencia empírica, o sea, es decir, ¿qué están haciendo los patronos? ¿Cuál es la data para dónde se está moviendo el mercado? Y eso es un indicador muy válido para cualquier política, digamos, pública que se vaya diseñando. O sea, Lino, cuando hablamos de esos otros beneficios, fuiste muy claro en decirme 30% salario, de lo que queda el 70% se divide, un 20% beneficio de alimentación y lo otro bonos. ¿Qué otros beneficios laborales están ingresando
ingresando en la esfera? Yo sé que tú me puedes decir, bueno, trabajadores directivos, gerencia media o operarios. ¿Qué otros beneficios laborales están ingresando que pueden ser interesantes ahorita en el mercado venezolano? A ver, recuerda que pasaron varias cosas. Primero, con el tema de la hiperinflación, obviamente todo lo que era el paquete de beneficios no salariales desapareció, porque el único interés que tenía el patrono era ayudar al trabajador vía darle salario o dinero constante para que pudiera cubrir sus necesidades básicas. Así es. En la medida en que la hiperinflación fue desapareciendo, obviamente llega la pandemia, llega el apagón, llega la pandemia, esos elementos contribuyen a acelerar un poco, no puedo seguir dándote sueldo, ¿qué te doy? Entonces empiezan a recuperarse beneficios que existieron antes de toda esta crisis y que desaparecieron en ese camino y han vuelto a aparecer. El primero que apareció fue la salud, las pólizas de salud. Entonces las pólizas de salud vuelven a estar Muy importante. en el radar del empresario, lo empieza a dar, obviamente porque el COVID les pega muy duro, Claro. Tuvieron que pagar a gente que sin tener póliza salir de sus bolsillos los pagos de los costos clínicos, sobre todo de los trabajadores que se pudieron enfermar o morir durante la primera ola, que fue la ola más costosa porque ahí no había el ente regulado las tarifas de las clínicas. Claro. Entonces ahí empieza otra vez como a cobrar ese valor el seguro. En la medida en que las pólizas fueron apareciendo, los colectivos de salud, fueron apareciendo problemas para las organizaciones de que no la podían sostener en el tiempo. Y entonces empiezan el sector asegurador empieza a hacer algo interesante que empieza a cambiar. Y empieza a ofrecer paquetes de salud más económicos acotados a ciertos tipos de enfermedades, patologías, servicios, etc. Y eso es lo que ha hecho que haya migrado un poco. Ya no son colectivos como los que uno recuerda hace 10 o 15 años, sino que ahorita hablamos de atención primaria, atención de emergencia, telemedicina, urgencias y emergencias. Ya son cosas muy puntuales para ciertos tipos de siniestros o eventos de salud que son más económicos que tener un colectivo. Y eso te permite entonces tener a la gente asegurada de alguna manera, porque no los puedes tener todos. O sea, ahorita no puedes tener una póliza igual para toda la nómina. Entonces la póliza entonces además se estratifica. Es decir, la empiezas a diferenciar por nivel jerárquico o por grupos de personas, sobre todo a personas que quieres retener, personajes clave, y a eso les empiezas a dar ciertos tipos de pólizas y a los otros les das otro tipo de póliza. Y eso te hace diluir un poco el costo y poder sostener la póliza en el tiempo. Eso como el gran beneficio que apareció. No, muy importante. Después empiezan a aparecer beneficios que en su momento desaparecieron también, como por ejemplo empieza a aparecer útiles escolares, vuelve a aparecer, se vuelve a ser importante. Aparece algo que no existía y apareció, que es la ayuda de gasolina. Imagínate es tú. Contribuirte al gasto de gasolina, sobre todo a los equipos de fuerza de venta comercial, o a los directivos de ciertas compañías. Yo te quiero ayudar con ayuda de gasolina. Recuerda que aquí la gasolina para nosotros era más cara la botella de agua que el tema, pero ahora empieza a ser un beneficio que se da en unos $20-30 aproximadamente, quincenales o mensuales, puede ser un poco más, depende de la compañía. Entonces eso está ahí presente de una manera importante. Después hay algo que es lo que más nos llamó la atención en el 2023, fue el agasajo. Todo lo que tenía que ver con el mundo agasajo, el mundo fiesta, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de la Familia, Navidad, el Día de la Empresa, el Día de San José, el Día de la Chiquinita, o sea, no importa como tú lo quisieras llamar, era hacer una fiesta dentro de la compañía. Claro, eso había desaparecido, ¿no? Total, porque recuerda que en algunos casos, sobre todo tú que estás más en el mundo laboral, se negociaron convenciones colectivas donde decía, ya no te puedo hacer la fiesta, yo te pago la fiesta, te doy un bono. Y entonces empezaron a aparecer, no me dejes el monto, yo quiero la fiesta. O sea, yo trabajador quiero la fiesta. Y empezaron a hacer fiestas las compañías. Porque hay una necesidad, eso tiene que ver con el aislamiento que nos provocó la pandemia. Y volver al relacionamiento social. Y la gente dice, no, yo quiero celebrar, yo quiero compartir. Incluso los jóvenes que ingresaron a compañías durante el periodo de la pandemia
decía, no, vamos a hacer una fiesta, una cosita, una pachanga, vamos a ver aquí el cuerpito. Entonces, eso empezaron a hacer y eso se retomó de manera sumamente importante durante el 2023. Qué importante, qué importante. José, la formación. ¿Está apareciendo la inversión en formación? Sí. Porque para nosotros nos parece un área fundamental. Entendemos que también desapareció Sí. a gran escala, sobre todo para las empresas que tenían muchos trabajadores, pero no conozco la tendencia hoy en día de formación. La formación la gente siempre consideró que era un gasto cuando hicieron los recortes de dónde recortar, recorta, quita la formación. Lo cual es un error, porque la formación siempre es mucho más barata. En cualquier aspecto y en cualquier país la formación es más barata. ¿Qué pasa en este momento en Venezuela? A raíz de que estamos llegando a un momento donde el salario no lo puedo seguir subiendo. Claro. O sea, estamos empezando a tocar el techo de la capacidad que tengo como empresa de aumentar el salario del trabajador o el ingreso del trabajador. Entonces, ¿cómo le doy algo al trabajador que lo conecte y que él se quiera mantener? Porque mi prioridad es retenerlo. Eso sigue siendo la prioridad. La retención sigue siendo la retención. Para el líder de la compañía, y eso viene del estudio que hicimos de la visión de los CEO, ellos su primera prioridad es retener a la gente, tal cual. Pero la segunda y la tercera prioridad es formar al líder y formar competencias. O sea, entonces el liderazgo tengo que reforzarlo, mejorar el liderazgo que tengo en la compañía vía cualquier tipo de entrenamientos o claro, interno o externo, pues, coaching, claro. Mentor y todo ese tipo de servicios que por cierto los prestamos. Qué bueno. No, bueno saberlo. Sí, hagamos la cuña, ¿vale? En Mercer. Sí, tal cual. Y dar todo tipo de capacitaciones porque hay que recuperar brechas en este momento en el trabajador, brechas que se perdieron. Recuerda que además tenemos 7 millones de venezolanos fuera del país, claro. 7 millones de venezolanos que salieron de organizaciones que están en este momento. Acaba de publicar en la Universidad Católica el ENCOVI. Ellos están hablando de que en Venezuela existe como 50% de personal ocupado y el otro 50% no lo está ocupado en trabajo formal, público o privado. Entonces hay una cantidad de gente que se perdió talento, se perdieron competencias y hay que volverlas a recuperar. Entonces está dándose una gran recuperación en el mundo talento. Y por eso estamos viendo cómo todo lo que son diplomados, cursos, están volviendo a tomar tendencia, la gente los está tomando, están volviendo a querer estudiar, a retomar posgrados. O sea, estamos empezando a ver un crecimiento, lo cual me alegro por esa parte. Absolutamente, inclusive es una visión de la calidad, ¿no? Y la excelencia. Sí, tal cual, porque al final lo que busca es una mejora. Entonces, la capacitación sí es una prioridad y una apuesta del empresariado venezolano en este momento para el 2024. Fabuloso. No, Joselino, interesantísimo todo lo que dice, sobre todo porque insistimos con esto, lo está dando con evidencia empírica. Y una de las cosas que siempre recomendamos acá en Labor, bueno, es que los liderazgos en talento humano no deben tomar, digamos, gut decision o decisiones estomacales, sino decisiones basadas en la evidencia del mercado y en la tendencia del mercado. José, te hago esta pregunta para cerrar este bloque, fue algo que aprendí de ti hace muchos años, pero es para entrar. Me acuerdo que le enseñé. Yo recuerdo que Joselino decía muchísimo, él mencionaba que los estudios de mercado son muy importantes para saber la tendencia, pero en ese momento que lo decíamos, y creo que todavía es muy importante, pero más importante es el flujo de caja de la organización. Entonces, eso sigue siendo así hoy. Sí. O sea, es decir, esa relación, sé cómo está mi competidor en salario, sé cómo está el mercado en salario, pero mira tu caja y obedece a tu caja porque es lo que tú puedes dar. Sí, la caja sigue siendo la primera prioridad de los empresarios. Eso no ha cambiado en los últimos 5 o 6 años. Pero además, en este momento, cobra importancia la caja por un elemento que lo debes estar viendo y seguro te están llamando mucho, que es el elemento fiscalizaciones. Sí. Ha aumentado mucho la fiscalización, a lo mejor no tanto la laboral, pero sí la tributaria. Todo el CENIA está fiscalizando, entonces hay una gran carga impositiva. Entonces necesito contar con el dinero suficiente en la caja porque ante una fiscalización que me llegue del CENIA o de cualquier ente del Estado, yo pueda hacer frente en ese momento. Entonces ahí sí está teniendo una prioridad para la organización, que es mantener la caja. Claro, que es muy importante. Señores, Joselino Pinto, líder de Mercer, profesor de la Universidad Católica. Con esto cerramos nuestro segundo bloque.
Seguimos acá con la compensación en el sector empresarial venezolano. Ocelino, veníamos adelantándonos a un tema interesante, ¿no? De esos cuellos de botella o factores críticos de éxito que pueden tener las gerencias generales o las gerencias de talento humano a la hora de diseñar y de armar su estrategia de compensación, ¿no? Mencionabas alguno que estaba relacionado con el flujo de caja de las organizaciones. ¿Qué otros cuellos de botella desde el punto de vista financiero y económico son muy importantes a tener en cuenta en Venezuela o han sido importantes en los últimos 2 o 3 años? A ver, volvemos al punto del flujo de caja, Carlos, como te había dicho. O sea, ¿qué es lo que sucede en este momento en Venezuela? Para ciertos sectores, obviamente su ingreso por las ventas está siendo bastante bueno. Okay. Recuerda que el 2023 fue un año donde todo el mundo tenía una alta expectativa de que iba a ser un año bueno porque el 2022 había sido bueno. ¿Cómo no? Sin embargo, llegamos al primer trimestre del año 2023 y ocurre el gran frenazo de la economía y todo se resiente. Ese resentir implica que muchos sectores no llegaron a las cuotas de venta o a los planes que se habían definido y entonces no logran cumplir sus presupuestos. A pesar de que la mayoría del mercado, como el 60% aproximadamente, logra vender, facturar más que el año 2022, okay, pero se puede interpretar como un vendo más por un tema de precio, de ajuste de precio, claro, pero no nominalmente si lo quisiera ver en rentabilidad. En rentabilidad. Sin embargo, sí existía un grupo de organizaciones, que son alrededor del 30% aproximadamente, que vendieron menos que el año 2022. Organizaciones que entonces en este momento están pasando por un replanteamiento de su estrategia como organización, que implica en una reducción del headcount, en buscar un costo eficiente, reduciendo el headcount para poder mantenerse y sortear la ola del 2024 y ver si ese efecto que los economistas están hablando de que pudiéramos estar creciendo 3 o 4% en el escenario más conservador en Venezuela, los pudiera hacer, bueno, mantenerme. Pero es que además las que lograron vender más también están pasándose por una optimización del costo. Claro, quiero ser más eficiente. Pues. Quiero ser más eficiente, generar más rentabilidad, a lo mejor con la misma gente, pero haciendo cosas innovadoras y disruptivas diferentes. Y ahí vemos en 3 estrategias, que las tengo acá anotadas, bueno, que las organizaciones están apostando. Estamos viendo algo que se llama las estructuras ágiles, que es buscar crear células de innovación dentro de las compañías con grupos de profesionales que puedan crear nuevas áreas de inversión en el desarrollo de nuevos productos o servicios dependiendo de la compañía. Y eso implica una gran transformación de tu compañía. Claro. Eso implica también que yo quiero adoptar a la inteligencia artificial como un nuevo producto dentro de mi compañía para eficientar costos. Pero no puedes entender que la inteligencia artificial va a sustituir los cargos que existen. Claro. No. La inteligencia artificial tiene que venir a buscar, y así es como está concebida, así lo entienden muchas empresas afuera, es a sustituir lo transaccional. Y lo estratégico quedar en el pensamiento de la gente. Me encantó una frase que dijo una colega, Natalia, que es que tenemos que poner de moda la inteligencia de verdad, no la artificial. No la artificial, claro, claro. Entonces, ahí está un punto de innovar y crear todo el tema. Pero es que además, entonces eso me lleva a crear algo que está en boga a nivel mundial, que es el Employee Experience. Claro. O generar una experiencia para el colaborador. ¿Cómo mejoro esa experiencia sabiendo que no puedo tocar el salario porque ya estoy comprometido con mi flujo de caja? ¿Cómo hago que esa propuesta de valor que yo le doy al trabajador sea lo más atractivo para que él pueda quedarse conectado conmigo como organización? Entonces por ahí empiezan las organizaciones a trabajar en esa transformación. Y la tercera transformación tiene que ver con el BENFLEC o los beneficios flexibles, que es empezar a entregar beneficios atados a la demanda del trabajador. No es dar beneficios por dar, sino es dar lo que a Carlos le hace falta,
que a José Adelino no le hace falta y lo que a José Adelino le hace falta que a Carlos no le hace falta. Ok, o sea, pero customizado por sectores o por individualidades o... Más por sectores o por niveles jerárquicos principalmente, claro. pero también depende del tamaño de tu compañía. Si yo soy una compañía muy pequeña, a lo mejor lo puedo hacer, esto es para Carlos y esto es para José, pero si soy muy grande me quedo por niveles jerárquicos y sectores. Claro, fíjense que eso es muy importante y yo estoy totalmente de acuerdo, José, con eso que tú planteas, es decir, una compensación como mucho más estratificada, mucho más estructurada, pero bueno, uno de los cuellos botellas, y ahí me pongo mi cachucha de abogado que tiene que ver con lo legal, por ejemplo, si se trata de operarios que tienen convenciones colectivas de trabajo, bueno, ¿qué hacemos con esas convenciones colectivas? Porque obviamente es un cambio de condiciones de trabajo que tienes que buscar mecanismos. Ahí obviamente podemos tener mecanismos como los que denomina el Ministerio del Trabajo, como la reingeniería de la convención colectiva o el mismo procedimiento del 148, pero creemos, José, que una tarea obligada que no todas las organizaciones están haciendo es conocer tu costo laboral. No lo conocen. Es decir, yo creo que es muy importante dentro del manejo de tus estados financieros que si tú hablas de optimización, tú digas, bueno, mi costo laboral representa, por decir un número, José, el 15%, el 17%. Bueno, ¿a dónde lo queremos llevar? Porque no es quitarle plata al bolsillo del trabajador. Es hacerlo eficiente. Es hacerlo eficiente y hacer que la experiencia de él, como tú señalas, en el employee experience o en la marca empleadora, se convierta en el mejor lugar que le genere satisfacción y que le genere retención, que le genere ese compromiso, ese bienestar, digamos que es un gran reto que tienen las organizaciones. O sea, en la estimación financiera, por ejemplo, tienes un tipo de cambio que de alguna manera en lo que es final del 23 e inicios del 24 no ha estado tan diferente el paralelo del oficial, pero sin embargo tenemos una pérdida del poder adquisitivo del bolívar o lo que llaman la inflación en dólares. Del dólar, es decir, las cosas cuestan un poco más en dólares. ¿Cómo hace entonces ese empresario, ese estratega, ese CFO o ese José Adelino que tienen las organizaciones adentro para estimar esos presupuestos de talento humano? A ver, dices algo interesante, que efectivamente el dólar está bastante estable, cosa se ha movido muy poco, la devaluación ha sido mínima, pero es que además nosotros venimos arrastrando una pérdida del poder del salario desde hace muchos años. Cuando el dólar aparece en la compensación abruptamente en el 2019, que es donde se ve el boom del salario en dólares en las organizaciones, ese año y los años subsiguientes la inflación en dólares pudo haber registrado 30%, 40%, 50%, en el 2022 fue 54%. Pero las organizaciones no dieron esos aumentos en dólares. Claro. Entonces, no podían. No podían. Entonces, de repente, el año 2023 cerró con una inflación en dólares cercana al 10%. Y las organizaciones, bueno, sí, pudieron dar 10%, pero es que vienes con un rezago que tienes que recuperar y no lo has recuperado. Claro. Las organizaciones no han podido todavía recuperar ese rezago del salario del trabajador ante el costo de vida. Claro. Total, y yo recuerdo, José Adelino, un gran amigo nuestro, por cierto argentino, que trabajaba en un multilateral, gran conocedor de las políticas públicas, él nos mencionaba y decía, Argentina también que pasó por procesos inflacionarios e hiperinflacionarios en muchísimos periodos de tiempo, que pueden pasar 20 y 30 años y nosotros no recuperemos el valor del salario. Es decir, muchas décadas. Va a pasar muchas décadas, va a pasar mucho tiempo. Entonces me encanta eso que tú mencionas, porque es tener la mirada de algo que primero tú a lo interno no lo vas a controlar, porque no controlas lo externo, la organización, lo macroeconómico, no lo controlas, pero sí puedes controlar un Open Innovation, sí puedes controlar transformación digital, sí puedes controlar la experiencia del empleado, que son elementos que tú con tus recursos a lo interno de la organización los puedes de alguna manera desarrollar. ¿Algún otro cuello de botella, José Adelino, que veas relevante para este año 2024 desde la compensación, desde la retención, desde lo que es la formación, esos subsistemas que creo que van a agarrar mucho revuelo? Sí, la Gaceta Oficial que no ha salido. El legal, ¿no? El legal, claro, bueno, para eso está la labor. Sabes que en el entorno laboral uno de los elementos claves que tenemos que seguir, sin duda, es la ley. Eso me trae como a colación algo importante. Recordemos que ahorita, por ejemplo, en América Latina hay una reforma que se está gestionando en el gobierno del reciente mandatario Javier Milei, que se llama el Decreto Nacional de Unidad Nacional. Digamos, ahí se están estipulando modificaciones muy importantes que van referidas, por ejemplo, al aumento del periodo de prueba en el contrato de trabajo, a la reducción de la indemnización por despido, a inclusive
quitarle garantías al ejercicio, al derecho de huelga. Nosotros particularmente, Joselino, en un espacio tan volátil como América Latina, esas reformas siempre tenemos que verlas, digamos, con mucho recelo, tenemos que verla, digamos, de manera consensuada. Yo creo quizás que lo ideal que puede funcionar en un esquema, porque hay personas que están hablando aquí de una posible reforma, no hay nada oficial No hay nada que nosotros oficial. conozcamos Así de reformas de la ley, pero sí creemos que es lo relevante, que copiar fórmulas extranjeras no es lo más importante. Creemos que lo relevante es con tus stakeholders clave, si tienes organizaciones sindicales o con tus trabajadores o con la gerencia de la empresa, bueno, puedas convenir desde tu costo laboral bien definido, desde tu estrategia o objetivos estratégicos que tenga la gerencia general o la gerencia de talento humano, puedas convenir beneficios posibles y que te den, digamos, oxígeno para seguir llevando a cabo lo más importante, que es la visión y misión de la organización. ¿Qué está haciendo Mercer desde esa perspectiva, Joselino? No, cuando te decía la Gaceta Oficial, más allá del chiste del tema de la Gaceta, Claro. Sí hay un tema donde hay una gran preocupación, Carlos, de qué va a ocurrir este año con el ajuste del salario mínimo nacional. Muy buena pregunta. Y ese es un gran freno para muchas organizaciones en este momento para otorgar algún tipo de movimiento. Sobre todo de cara al 1 de mayo, ¿no, José? Sobre todo de caras al 1 de mayo, exactamente. A ver, típicamente en los años electorales presidenciales o en los años electorales parlamentarios, el gobierno suele dar en promedio 3,6 ajustes. Wow. O sea, casi 4 ajustes en el año, 3 ajustes. Eso te llevaría a pensar, siendo un año electoral presidencial, que por lo menos 3 ajustes de salario deberíamos tener. Claro. Si tomamos lo anunciado en el mes de enero como el primero, que básicamente ahí lo rescatable de ese anuncio es ratificar los $40 indexados del beneficio de alimentación, y el elemento, obviamente ajusta el bono de guerra económica, que es mucho para el sector público, y habla del tema prestaciones sociales y bono vacacional en una revisión que nadie todavía sabe cuál es la revisión. Claro. Hasta ahora no han salido mayores cosas de ese tema. Entonces, ¿qué esperar para un 1 de mayo en pleno periodo electoral del Estado hacia qué ajustar? Y eso me podría llevar a ser conservador en el ajuste, cosa que lo hemos visto. En este primer trimestre hemos solo visto 25% de movimiento salarial en bolívares y 3% de movimiento salarial en dólares. ¿Y comparado con los históricos, José, con el 2023, por ejemplo? Ya para esta época tenías un ajuste de 50% en bolívares, claro, y de por lo menos 10% en dólares. Claro. Eso no lo estamos viendo ahorita. Claro, no, muy importante porque estamos hablando que cualquier jugada que tú puedas hacer en la base, no sabes si después te llega un incremento por alguna vía decreto, entonces, bueno, ¿cómo manejamos ahí el carácter de salarial? Con esto terminamos nuestro tercer bloque de los cuellos de botella, que como sabemos, bueno, va muy dirigido a esa base salarial y al elemento financiero económico de las organizaciones, y con esto damos terminado nuestro tercer bloque en Laborcast. Seguimos acá en la compensación en el sector empresarial venezolano. Fíjate, Joselino, algo que no podemos dejar pasar debajo de la mesa, que les interesa muchísimo a todos los venezolanos en general, no solo a la audiencia de Laborcast, y es que estamos en un año electoral, es decir, tenemos ya formalmente un cronograma denunciado, oficializado, está allí, con candidatos, unos muy claros, otros no tan claros, pero cuando vemos las realidades económicas, pareciera, porque no soy economista, pero pareciera que las realidades económicas de este año van a ser dos. Una realidad preelectoral, es decir, lo que sucede en Venezuela desde ahorita hasta el mes de julio, que suceden las elecciones, y otra realidad económica postelectoral. Pareciera, Joselino, que la realidad ahorita es de el incremento del gasto, un poquito más de platica en la calle, cierta actividad económica que va a haber, quizás un regulador de precios allí muy pendiente de que los precios no se vayan por las nubes, bueno, por razones electorales, y un segundo semestre con unas consecuencias de esa emisión de gasto público que no sabemos si puede ser, digamos, un poquito de contracción económica, una caída de la demanda, pero indefectiblemente que esa nueva variable afecta a la estrategia organizacional.
lo que vayan a hacer las organizaciones. Ya nos adelantabas ahorita en el bloque pasado, José Adelino, qué va a pasar con el incremento del salario, que es digamos, el elemento preponderante en cualquier estrategia de compensación. Un elemento fundamental es el de los salarios. Ya nos adelantabas y decías, bueno, no sabemos, no tenemos una bola mágica, pero entonces, ¿qué nos deviene también para el segundo semestre? En esos dos escenarios, ¿qué nos puedes comentar, José Adelino? A ver, vamos a empezar hablándote del ajuste de sueldo del sector privado, no el del ejecutivo, de ese hablamos ahora. O sea, en principio, hasta el momento, con lo que tenemos recolectados, tenemos que para el año 2024, o sea, hablamos enero-diciembre, o sea, el año completo, estamos hablando de un ajuste en bolívares cercano al 100%, 106%. En bolívares. En bolívares, Okay. en la porción que se entrega en bolívares. Okay. Y en la porción que se entrega en dólares, estamos hablando de un 13% aproximadamente. ¿Okay? Pero con tendencia a bajar. ¿Okay? Cuando digo con tendencia a bajar es porque como los indicadores económicos se han ido ralentizando y se han ido haciendo cada vez más pequeños, eso va a llevar a que los ajustes de sueldo, tanto en bolívares como en dólares, sean más pequeños. De hecho, lo que estamos viendo es que en bolívares yo debería mover de 3 a 4 veces en el año el ingreso del trabajador, y en dólares una o ninguna. Wow. Cuando hablamos de ninguna, estamos hablando de que los mismos dólares que yo entregaba en el 2023 van a ser los mismos dólares que yo voy a dar en el 2024. Claro. O sea, que no los van a mover, y ahí hay una tendencia importante de organizaciones a dar dólares en ese momento. Ahora, cuando tú me dices cuál es la relación bolívares-dólares en este momento, efectivamente, la relación está aproximadamente en un 60-40. Okay. 60 dólares, 40 bolívares, pero va cambiando por niveles jerárquicos. En unos niveles pesa más, en otros niveles pesa menos los dólares. Sin embargo, todo el mundo puede pensar que todo el mundo cobra en dólares en este país, y no es tan cierto. Claro. Ahí sí hay un tema del tamaño. Cuanto más pequeño eres, más posibilidades tienes de darle dólares a la totalidad de la nómina. Claro. Cuanto más grande eres, más dificultades tienes para entregarle dólares a la gente. Claro. Entonces ahí vas cambiando, los números pasan de casi 100% en empresas de menos de 100 trabajadores a 50-30% en empresas de más de 500 trabajadores. Okay. Y vas pasando por todo un espectro y obviamente por sectores y todo Claro. ese tema. Claro. Entonces eso te lleva a un movimiento salarial muy pegado de la mano de los indicadores económicos que ha sido la tendencia durante todos los años de crisis que hemos tenido. Pero es que además a esos dos escenarios, preelectoral y postelectoral, hay un tercer escenario que es sanciones. Claro. El 18 de abril vence el plazo que Estados Unidos le dio al Ejecutivo. Entonces ahí hay un escenario que va a ocurrir ese día si Estados Unidos decide prorrogar ese decreto o mantenerlo en las mismas condiciones. Entonces ahí cambia un escenario tanto para el gobierno como para el sector empresarial de qué puedo hacer. Y a eso se le suma, entonces arranca la campaña electoral de cara al 28 de julio, donde en principio vamos a tener un aumento del gasto público por parte del Estado en algunos temas, porque bueno, están en su proceso de campaña, lo cual es lo normal. Entonces veremos un poco de mayor aumento en el consumo, lo cual mejoraría, sobre todo en el sector de retail. El consumo masivo. Consumo masivo, obviamente, se va a trasladar. Alimentos, claro. Eso va a ser los principales beneficiarios de ese tema, pero por el otro lado lo vas a ver más lento en construcción, más lento en manufactura, más lento en otros sectores, lo vas a ver un poco más lento de ese punto. Pasado el proceso electoral, entonces se te abren varios escenarios. Un escenario del continuismo, es decir, continúa Maduro en el poder, y entonces se dan los escenarios que dijeron, bueno, el escenario más conservador es que tengamos un dólar de 58, 60 dólares, Claro. con una inflación aproximadamente de 100 o por un valor, o un escenario de cambio donde el gobierno sale y entra un actor de la oposición, que no es que va a ser un gran cambio en la economía, porque se tienen que dar muchos ajustes en muchas variables de cara al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para que puedas aceptar a recibir algún tipo de financiamiento. Claro. Pero se abre otra dinámica que no la habíamos tenido. Y que tendríamos que analizarla si eso ocurre en su momento. Exactamente, Claro. Elena.
Así es. Totalmente. José Lino, recomendaciones a manera de highlights, ¿no? Que tú puedas dar, porque obviamente no nos gusta dar recetas únicas. Es correcto. Pero sí hay cosas como muy importantes que debemos tomar en cuenta. Dime 2 o 3 recomendaciones que sean claves, sobre todo en la mirada de la estrategia de la compensación para este 2024. Lo primero es entender qué quiere tu trabajador. O sea, ya basta de la receta igualitaria, de que a todo el mundo le das lo mismo, no puede, esa receta ya no funciona. Claro. Entonces aquí es una receta enfocada a qué necesita tu trabajador. Y en función a eso que él necesita, direcciona el gasto hacia eso que él necesita y eso te va a dar un mejor costo eficiente y en un ahorro importante. Y la segunda importante, formación. Eso para mí es importantísimo. Es un valor agregado, la gente lo aprecia, lo quiere, lo necesita, y tanto para el trabajador como para su grupo familiar. Entonces apuéstale a la formación. Totalmente. Yo recuerdo, José, cuando estábamos en esa época de las expropiaciones, ¿no? En Venezuela. Y una de las cosas que se venía para lo bajo, bueno, porque el país venía un poquito decayendo, era la pérdida de esa inversión en formación. Y recuerdo que uno de los profesores del IESA mencionaba, pero es que una de las cosas que nunca te dan expropiar es la formación. Sí, correcto. Entonces inviertan siempre en formación. Mira, ayer que me tocaba el acto de grado que te estaba contando, estaba en la graduación, yo le decía a los muchachos, ustedes son licenciados ahora. Y eso es, incluso más allá de la vida, son licenciados. Claro. Eso es algo que es para toda tu vida. Totalmente. Y la formación es para toda tu vida. Absolutamente, absolutamente. José Lino, encantado de tenerte acá. De verdad que... Muchas gracias a ti. Ya te tendremos, o en este mismo año al final del segundo semestre, para corroborar lo que dijimos. O para que hagamos un estudio de atrás para adelante, ¿no? Exactamente. De qué sucedió, o si no, con todo gusto también para la tercera temporada. Esta es tu casa. Muchas gracias. De verdad que cuando quieras, aquí es un foco para cualquier cosa de compensación. Es un foro, que abrimos para ti en lo que tú requieras. Gracias a ti, gracias a Mercer. Muchas gracias. Y bueno, encantado de tenerte, ¿ok? Gracias por todo. Gracias por todo a ti, Carlos. Señores, no olviden seguirnos en @laborgg, dejar sus comentarios. Por lo que les digo, estamos muy agradecidos. Vamos con todo para esta segunda temporada. Y bueno, síganos aquí en @laborcast y laborgg.